¡Hey, futboleros y futboleras! ¿Listos para sumergirnos en el mundo del fútbol? Aquí la emoción está asegurada con infinidad de momentos increíbles, jugadas épicas que te dejan con la boca abierta, trucos que destacan por ser simplemente geniales y claro, unos cuantos fails que nos sacarán más de una carcajada. ¿Estás listo? Quédate con nosotros y disfruta de este grandioso video. Ahora mismo comenzamos. Como cuando estás jugando al fútbol con tus panas e invitas a tu novia a que vea tus mejores jugadas. De verdad que inspiras y haces estas pinceladas. Todo parece una tarde normal en la plaza histórica, pero si tienes un balón, seguro un truco habrá. Pobre dama. Este potente disparo viaja a la velocidad de la luz, tal así lo hace saber el arquero, que tiene un efecto retardado en su respuesta. Esta es una de las 1000 formas de decir que eres bueno en el freestyle y quieres destacarte. Pero tampoco dejes en tonto a tu amigo, por favor. Y aquí tenemos al alumno de Maguire, un perfecto horror para mandar un pase desde la primera línea. Aprendió también que hace los mejores autogoles, el típico el alumno superó al maestro. Cuando los rematadores no son muy buenos que digamos, no debes por qué preocuparte. Seguramente el arquero puede ir a tomar su respectivo descanso y volver mañana. Ahora traemos a un crack del freestyle, y sí que lo es, desde un cuatrimotor, en movimiento o en el desierto no pierde enfoque sobre la esférica. Este pibe sí que no ha encontrado mejor forma de quedar en tonto que intentando hacer semejante maniobra sobre hielo. Aquí vemos una y otra vez lo que puede suceder. Y no cansado de ello, invita a un amigo a que le acompañe. No creo que sea esto posible, por favor. De la escuela del tiki-taka, nos mudamos a Asia para apreciar esta majestuosa jugada donde solo dejan mareados a los defensas y se dan el lujo de marcar este golazo. ¡Qué genios! ¿Cuándo no los asiáticos colocando retos imposibles? Y es que fíjate, ¿creerías capaz de hacerlo con tus amigos? Ya veo imposible para mí con mi grupo de ebrios, Cuando juegas con tu amigo el malo y eres el arquero, de seguro tendrás tiempo de sobra y podrás aprovechar para hacer otras actividades e incluso te da tiempo de limpiar. Mejor que le des una clase de puntería, amigo. Este pibe lo está entendiendo perfectamente. La constancia es la clave del éxito y sí que llegará lejos. Todo un crack. Pronto lo veremos con grandes registros en tiros libres. Jugar al fútbol sobre la nieve debe ser considerado como un deporte de alto riesgo. Mira las consecuencias. Qué genios los profesionales que juegan en invierno y lo hacen ver tan sencillo. Los porteros siempre deben estar atentos a la situación, así que la mejor práctica es hacerlo con pelotas de tenis de manera intensa, pero ¿y qué tal que tu compañero te juegue una mala broma? Tal como sucedió acá. Como cuando te la quieres dar de superestrella y terminas bien estampado en el piso. ¡Boom! Pero ya va, ¿qué es esto? Todo forma parte de una actuación y termina regalándole un lindo ramo a la chica. ¡Qué elegante este hombre! Un poco de malabares en el fútbol nunca está mal. Y este pibe sí que tiene una técnica brutal para hacerlo. Cualquier evento artístico y de entretenimiento estará a gusto de contar con sus servicios. Este pibe sí que tiene unas habilidades excepcionales para practicar el refrenado al balón en estas condiciones. Todo un genio. Además, es de resaltar su puntería, todo un crack. Sí que sabe aprovechar el receso por invierno. El fútbol ha de ser de los últimos deportes que se está practicando. Debes tener una mezcla de Tiger Woods y de Lionel Messi para lograr ser el mejor de este deporte. Y más cuando se lanza desde tanta altura. Igual lo ha hecho impresionante, aplausos. Tu amigo sí que es un gran rival, te da las canilleras, allá tú sí las desprecias y debes atenerte a las consecuencias. Una barrida y marca de tache sobre el tobillo para que deje de bromear. Una broma muy usual, esa de mover el balón al compañero cuando iba a patear, pero pegarlo a la suela y subirlo, ¡ja! Y se aprovecha del campo y termina resbalando. Este ha de ser uno de los entrenamientos más rudos. Ninguno es capaz de aprobarlo, salvo aquel alcohólico que está acostumbrado a jugar fútbol con un alto estado de ebriedad. ¿Conoces algún amigo que pase esta prueba? El Jabulani se ha visto renacer en diferentes balones, pero este es sin palabras el efecto que toma el balón de locos. Presta atención a esta jugada.
Si crees que dar una vuelta es difícil, seguramente 2 te parezca complicado, pero 3, eso ha de ser imposible. Un crack este chino, todo un reto. En el estrecho de Barbie, te traemos el freestyle de Barbie. Y sí que tiene sus habilidades para con el balón. Este genio, ¿qué está planeando? ¿Acaso pretende que sus botines sean la barrera? ¡Ja! Pero qué ingenioso y qué puntería, vaya. Por otra parte, tirar las botellas a la grama no parece muy buen plan. Ah, pero es que era para esto. ¡Qué genio! Un gran entrenamiento para el arquero. Con poco, hace mucho. Y sí que es recursivo el pibe. El equipo blanco demuestra todo lo que está bien en el fútbol, desde un arquero que brinda esos pases y un talentoso que es capaz de regatear a todos los defensores. Pero también es justo hablar del arquero de los azules. Qué poco fútbol tiene, ni siquiera el intento. ¿Y crees que el fútbol es un deporte complejo? Imagínate practicarlo mientras patinas sobre hielo y vas haciendo series. Este chavo sí que le va muy bien y es todo un reto para quien se anime a intentarlo. Ahora este verdadero robot desafía a 7 guardametas. ¿Cuál crees que sea el resultado? 5 inmóviles y 2 en el suelo sin opción. Parece está ideando una fantasía y potencia de Messi y Cristiano. Esta debe ser una de las decisiones más difíciles del momento de ir a un juego con tus compas. ¿Cuáles botines usar? Y sí, es que existe variedad, incluido el botín de moda, el rosa de Barbie. ¿Con cuál de ellos irías a jugar? ¿Cuáles son tus favoritos? Eso de practicar fútbol con el balón es muy común. Mejor llevémoslo a otro nivel, con tecnología. Dime, ¿te atreves? Llevamos el freestyle a la orilla del mar. Aquí es pecado errar. El balón pasaría a ser un gran recuerdo para el océano. Así que solo es apto para profesionales como este pibe. Espera y no te pierdas la sorpresa final. Y así practican el control del balón los profesionales. No quisiera imaginar si llega a fallar y ese balón cae un poco más arriba. Seguramente sus futuros hijos no existirían. Seguimos con un poco de magia del freestyle, y lo hace parecer muy fácil, pero sí que es bien complejo. Todo un crack para dominar el balón. ¡Aplausos!